señor Abdelwadat Radí, presidente de la Unión Interparlamentaria, querido Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, autoridades de las diferentes funciones del Estado ecuatoriano, queridas parlamentarias y parlamentarios del mundo entero, ciudadanas y ciudadanos del Ecuador y del planeta. Bienvenidos a esta tierra que la pueden sentir como suya. Con estupor veo el programa que acaba 8:45, es decir que tengo 15, 13, 12 minutos para esta intervención. No lo voy a engañar, me va a ser imposible acabar en ese tiempo. Y les tengo que confesar que ayer llegamos a las 3 de la mañana de Roma, a donde estuvimos por la entronización del Papa Francisco. Solo pude empezar a preparar este discurso ayer de noche. Cuando empecé a investigar sobre la Unión Interparlamentaria, me fascinó sus fines, sus inicios, sus temas de preocupación. Trabajé hasta bien avanzada la noche, digamos madrugada, no acabé. Para mí es tan importante este foro y tan única esta oportunidad que suspendí todas las actividades del día de hoy. Por eso deben estar resentidos mis queridos compañeros cuencanos, porque el día de hoy tenía que estar en Cuenca y suspendí el viaje, precisamente para preparar algunos temas que creo que es imperioso tratarlos a nivel parlamentario, a nivel ejecutivo, a nivel planetario, a nivel mundial. Así que les ruego mil disculpas por no poder ceñirme al tiempo y al horario, y les ruego su paciencia para esperarme un poquito más. También le pido mil disculpas a los señores traductores. Yo soy el torturador de los traductores, ¿no? No dejaré de admirar siempre su trabajo, no sé cómo lo hacen, pero si es que voy muy rápido me hacen alguna seña, si es posible no muy grosera. Nuevamente, bienvenidos al país, queridas amigas y amigos, al país megadiverso más compacto del mundo. En Ecuador tenemos los 4 mundos: la costa marina, la sierra andina, la selva oriental y esa maravillosa región insular, nuestras Islas Galápagos, las Islas Encantadas, patrimonio natural de la humanidad. Ecuador tiene el primer lugar mundial en cantidad de vertebrados, 9.2 especies por cada 1000 kilómetros cuadrados. El tercer lugar del mundo en anfibios, con 441 especies, que en porcentaje suman el 10% del total mundial. El cuarto lugar en el mundo en aves, con 1.626 especies, que representan el 18% de todas las especies de aves en el mundo. De estas, 37 son endémicas, es decir, habitan exclusivamente en Ecuador. El país tiene el 5º lugar en diversidad de mariposas papiliónidas, con 69 especies, de las cuales 3 son endémicas, y el 6º lugar en biodiversidad terrestre. Si se junta biodiversidad terrestre y marina, estamos en primer lugar en número de especies en el mundo. Tenemos el 7º lugar en diversidad de plantas superiores con 17.000 especies. Se estima que aproximadamente más de 4.000 son endémicas. De todas las orquídeas del mundo, 18% están presentes en Ecuador. Tenemos el 8º lugar en diversidad de reptiles con 396 especies. Y todo esto en un territorio de apenas algo más de 253.000 kilómetros cuadrados, donde se dan todos los climas y microclimas imaginables. En un mismo día, el turista que nos visita podría desayunar con frutos del mar recién pescados en la playa, luego almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio glaciar, monte con nieves eternas en la línea equinoccial, y merendar, cenar en plena selva amazónica. Al día siguiente, a menos de 2 horas de vuelo, nuestro asombrado turista está ya en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del planeta. Ecuador ama la vida. Las ecuatorianas y los ecuatorianos hemos declarado que la naturaleza tiene derechos. Así lo hemos reconocido en nuestra Constitución, la primera en el mundo y única hasta ahora en otorgárselos. El 20% de nuestro territorio
está protegido en 44 reservas y parques naturales, entre ellos el Parque Yasuní, joya selvática del Pleistoceno y Reserva Mundial de la Biosfera, donde en 1 kilómetro cuadrado hay más variedad de árboles que en toda la América del Norte. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra nueva Constitución, por eso, define al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. La herencia cultural española es parte fundamental de nuestro ser. Si el idioma fuera poco, ahí está ese maravilloso centro histórico de Quito, el primero en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su extensión, por su conservación y por el crisol barroco mestizo característico de su belleza única. Sin lugar a dudas, por su diversidad y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Tan solo visitando Ecuador, ustedes podrán conocer en 7 días toda América Latina, sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas y, lo más importante, su gente. Los católicos celebramos que tenemos un Papa argentino. Dilma Rousseff, presidente de Brasil, dijo que bien, si el Papa es argentino, Dios es brasileño. Bueno, yo quisiera felicitar hoy día a las compañeras y compañeros de Colombia y Perú, porque son los países más cerca del paraíso. Están al lado del Ecuador. Bienvenidos nuevamente. La Unión Parlamentaria Internacional fue establecida en 1889 para el diálogo parlamentario a nivel mundial y trabaja por la paz y cooperación entre los pueblos y por el firme establecimiento de la democracia representativa. Para estos fines, fomenta contactos, coordinación y el intercambio de experiencias entre parlamentos y parlamentarios de todos los países. Analiza cuestiones de interés y preocupación internacional y expresa sus puntos de vista sobre estos problemas para atraer la atención de parlamentos y parlamentarios. Contribuye a la defensa y promoción de los derechos humanos y contribuye también al mejor conocimiento de las instituciones de la democracia representativa y al fortalecimiento y desarrollo de sus medios de acción. Quisiera referirme en mi intervención, en la medida de lo posible, a estos 3 puntos últimos que busca e inspiran a la Unión Interparlamentaria. Primero, contribuir al mejor conocimiento de las instituciones de la democracia representativa. Segundo, analizar cuestiones de interés y preocupación internacional. Y vaya que sí las hay. Y tercero, contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos. La 128 Asamblea busca poner la gobernabilidad democrática en el corazón del desarrollo. El tema central de esta asamblea es sumamente interesante: un crecimiento sin fin o un crecimiento con fines, el buen vivir. Quisiera también referirme a estos 2 temas: la gobernabilidad en el centro del desarrollo y un crecimiento adecuado que respete el único planeta que tenemos. Nuestro reconocimiento a la Asamblea Nacional del Ecuador por haber organizado esta reunión, y en especial a nuestro querido compañero Fernando Corcho Cordero, presidente de la Asamblea Nacional y del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, GRULAC. Es que si solo digo Fernando Cordero nadie sabe quién es, tengo que decir Corcho Cordero. Comencemos. Contribuir al mejor conocimiento de las instituciones de la democracia representativa. La Asamblea Parlamentaria ha sido considerada la expresión básica de la democracia, el principal crisol donde se discuten opiniones, posturas políticas y se llega a la síntesis dialéctica luego del choque respetuoso de ideas. Para algunas, esta asamblea parlamentaria comenzó en el Ágora griega, para otros en el Senado romano.
La mayoría le otorga la autoría de esta irreemplazable institución a los irlandeses, pero son los británicos, por su condición natural de isla, quienes pudieron organizarse jurídicamente en asambleas que tuvieron como propósito limitar el absolutismo real y crearon de esta forma el constitucionalismo moderno. Sin embargo, si medimos aquellas realidades políticas, tenemos forzosamente que concluir que el Parlamento en sus orígenes estaba muy lejos de representar la voluntad popular. Al contrario, este surge a partir de 1259 para defender los intereses de los grandes terratenientes europeos en su necesidad de restringir las exacciones impositivas que los reyes de turno les establecían para financiar sus guerras, por lo que no fue, insisto, en sus orígenes ni de lejos una institución democrática, sino más bien oligárquica, garante del feudalismo, que luchaba contra el poder constituido y que fue objeto también de una dura persecución. Tales rezagos pueden persistir en la actualidad. Sobre lo primero, no podemos negar que todavía subsisten en los países democráticos del mundo los denominados factores reales de poder, que imponen su voluntad a los parlamentos por sobre las decisiones en favor del pueblo. Estamos viendo cómo en muchos lugares del planeta las decisiones parlamentarias se toman en ocasiones a espaldas del pueblo y a favor de los defensores del gran capital. También debemos enfrentar ciertas duras realidades que tiene el mundo moderno y que podrían replicar las prácticas oligárquicas de las asambleas originales. Me refiero en concreto al cabildeo o lobby, que existe incluso con protección legal en muchos estados, entre comillas, modernos. Esta institución no consigue otro objetivo que discriminar al pobre en beneficio del rico y del poderoso. Institucionaliza y legaliza la entrega de dinero a cambio de gestiones o favores. Hay países en que un lobista puede cobrar hasta $600 la hora para conseguir ser atendido por una comisión parlamentaria. Debo reconocer que las regulaciones del lobby son estrictas y pretenden impedir que los congresistas se beneficien de las gestiones que hace el intermediario. Puede ser legal, pero es claramente ilegítimo. El pobre, el migrante, los grupos vulnerables jamás tendrán el acceso que tienen las poderosas corporaciones simplemente por no poder pagar el respectivo lobby. Esto constituye una arista más del que considero el problema fundamental de nuestro tiempo y que será un eje recurrente en esta intervención: la supremacía del capital sobre el ser humano. Sobre el segundo rezago, como ustedes saben, las asambleas buscaron durante siglos y con éxito limitar el absolutismo monárquico. Eran un instrumento del enfrentamiento al poder ilegítimo de los reyes. Pero esta concepción debe ser superada. Felizmente, en el parlamentarismo moderno aquello no existe, ya que las monarquías reinantes ya no ejercen potestad administrativa. De igual forma, en aquellos países donde se designa presidente con la exclusiva facultad de representar al Estado. Sin embargo, esta es una de las debilidades connaturales del presidencialismo, surgido en los Estados Unidos de América como una alternativa al régimen británico que pretendían repudiar. Existe la debilidad propia del sistema en que tanto parlamento como presidente tienen legitimidad de origen y existe el riesgo que disputen esa legitimidad en el curso diario de la acción de gobierno. Estas disputas pueden dar lugar a los denominados conflictos de poderes, que paralizan la administración pública, o pueden dar lugar a un reparto lujurioso del poder a espaldas del pueblo, del cual muchas de nuestras repúblicas latinoamericanas han sido víctimas. Esta legitimidad dual de origen en el presidencialismo lleva también a que los parlamentos se sientan tentados a ejercer potestad administrativa o a legislar en temas de política pública que no son materia de ley.
Este es un grave riesgo que debe ser advertido tempranamente. Finalmente, para todos ustedes es sabido que los parlamentos en sus luchas originales fueron objeto de clausura y sus miembros fueron perseguidos y encarcelados, y en no pocas ocasiones asesinados por los monarcas absolutos. Esta situación dio origen a la inmunidad parlamentaria, pero todos también sabemos que esos episodios, para beneficio de la historia, no regresarán, por lo que en muchos de nuestros países, en cambio ahora, se abusa de esa inmunidad, que debe ser, a no dudarlo, adecuada a los tiempos modernos. Se han vivido, insisto, verdaderos abusos en nombre de la inmunidad parlamentaria. Considero que deben discutirse sistemas más laxos de levantamiento de inmunidad o desafuero, como se denomina en otras legislaciones. Queridas amigas y amigos, la propuesta de la estructura básica de los estados modernos, basada en la separación de poderes, aunque la teoría moderna política no habla de poderes sino de funciones del Estado. Esa separación de poderes se basaba en una teoría de contrapesos, donde un poder equilibra al otro, propuesta por el barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, que publicó en Ginebra en 1748. Esa teoría ya tiene más de 250 años. Montesquieu se inspiró mucho en las doctrinas de John Locke, ideas que a su vez eran una respuesta al absolutismo monárquico inglés. Es sorprendente ver, pese al impresionante cambio tecnológico, cultural y social de la humanidad, lo poco que ha variado el modelo original propuesto por Montesquieu, y lo aún menos que se habla de cambiarlo o mejorarlo. Soy académico, antes de ser presidente toda mi vida fui profesor universitario, y me sorprende que se haya elaborado tan poco en un modelo de Estado, insisto, que tiene ya más de 250 años. ¿Será que hemos llegado al fin de la historia en este sentido? Algunos sostienen que este modelo de equilibrio de poderes se relaciona con la imagen del universo de Newton, donde los elementos se atraen sin perder su identidad. Sin embargo, no podemos engañarnos. Esto puede ser cierto en física, pero a nivel político todo puede salir mal e inmovilizar sociedades enteras. El juego gobierno-oposición se fundamenta en la dialéctica, pero creer que siempre de la confrontación de la tesis y antítesis surge una síntesis superior a las anteriores es más una cuestión de fe que una realidad. Para que el modelo funcione, se requiere un amplio consenso social y legitimidad del sistema, que no es el caso en América Latina. Cabría preguntarse si con los adelantos tecnológicos no es necesario empezar a estudiar alternativas más efectivas y contundentes. Por ejemplo, una democracia mucho más participativa y directa. Debo confesar que aquí tengo muchas más preguntas que respuestas. En Ecuador creamos el quinto poder, el de participación ciudadana y control social, encargado, entre otros, de seleccionar con escrutinio público a las autoridades de control y así separar el poder político de la selección de dichas autoridades. Pero son reformas del sistema, no cambio de sistema. Lo que es claro es que ya no estamos en la misma situación como cuando Simón Bolívar convocaba al Congreso Anfictiónico de Panamá el 7 de diciembre de 1824 para enviar nuestros representantes, de cuyas decisiones nos enterábamos solo meses después, cuando actuaban en nuestra representación. Era obvio que en esos tiempos se requería de una democracia puramente representativa. La pregunta es si en el siglo XXI no deberíamos ir hacia una democracia, insisto, mucho más participativa y directa, aprovechando de los adelantos técnicos de este nuevo siglo. Dejo la inquietud abierta. Entre los temas o los objetivos de la Unión Interparlamentaria está el de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos. Permítanme hablarles un poco de la experiencia ecuatoriana.
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, reporte recién salido hace unos días, 2012, en el periodo 2007-2012, periodo que coincide con nuestro gobierno, entre 186 países, Ecuador es uno de los 3 que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Es solo superado por Tanzania, que escaló 15 posiciones, y Bielorrusia, que escaló 12 posiciones. Luego viene Ecuador con 10 posiciones escaladas o incrementadas. Nuestro país ha pasado del grupo de desarrollo humano medio al grupo de desarrollo humano alto, con lo cual ni yo mismo estoy de acuerdo. Nosotros no tenemos desarrollo humano alto. Todos estos índices son imperfectos, son limitados, son indicadores valiosos pero incompletos. Ustedes van a visitar la mejor parte del país, la capital, bellísima, muy moderna en su centro, en su parte moderna, pero alejándose un poco de Quito podrán ver mucha miseria, y se alejan mucho más y van a otras regiones como la Amazonía, la incidencia de la pobreza todavía es extremadamente alta. Así que así las Naciones Unidas nos clasifique como un país de desarrollo humano alto, creemos que todavía no hemos llegado a ese nivel. Les insisto, ustedes están en la parte más linda y desarrollada del país, pero recuerden que América Latina y Ecuador dentro de esta es una de las regiones más inequitativas del planeta. El objetivo de la política, la economía y prácticamente el objetivo de todas nuestras acciones es la felicidad humana. En el índice de felicidad Happy Planet Index 2012 de la New Economic Foundation, Ecuador se encuentra en el puesto 23 entre 151 países considerados. El índice mide esperanza de vida, huella ecológica, pero también tiene un importante componente subjetivo de felicidad. Entre los 23 países más felices, 16 son latinoamericanos, lo cual es una buena noticia, pero también puede ser una mala noticia, ya que dado los grandes niveles de desigualdad y la pobreza aún generalizada en nuestra región, esa sensación de felicidad podría ser lo más cercano a la inconsciencia. En cuanto a logros económicos, Ecuador es de los 5 países que más crece en la región, el que más rápido se recuperó de la crisis del 2009, el que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas más reduce pobreza, y en etapa de desarrollo relativo en que se halla Ecuador, el fundamental indicador de avance, de progreso, de buen vivir, debe ser la reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. También de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país que más reduce desigualdad en la región. El coeficiente de Gini, principal indicador de desigualdad, ha decrecido 7 puntos en nuestro gobierno. Los que conocen de esto saben que es una tarea muy ardua. Significa cambiar factores estructurales profundos. Ecuador también es de los 3 países con más baja tasa de desempleo. De hecho, es el que tiene la menor tasa de desempleo. Y con logros sociales, estamos en 4.1% de desempleo. Y con logros sociales que nos llenan de orgullo, como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la educación superior, en la universidad, gracias a que la nueva Constitución estableció la gratuidad absoluta de la educación superior. Y otros logros, como estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidad, entre las cuales hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo. Hemos renegociado nuestra deuda externa de manera soberana, los contratos petroleros. Hemos más que duplicado la recaudación de impuestos, no por incremento de impuestos, porque ahora saben los evasores que tienen que pagar. En el 2004, el pago de la deuda era 8.1% del PIB, Producto Interno Bruto. En el 2012, esto alcanza apenas el 4.2%, mientras que en el 2004 se destinaba tan solo 4.3% del Producto Interno Bruto para el sector social. Ahora en el 2012 se destina casi el 11% del Producto Interno Bruto. En valores absolutos, ahora se invierten más de 5 veces en educación que en el 2004 y en salud 4.5 veces más.
Y esto es importante, el cambio en la relación entre lo que se destinaba a deuda y se destinaba a lo social. Se ha invertido esa relación. ¿Y por qué es importante? Porque el destino de los recursos sociales, la asignación de los recursos sociales, demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. ¿Quién manda en esa sociedad? Y los datos nos demuestran claramente, incuestionablemente, que antes en Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, y que ahora manda el pueblo ecuatoriano. En cuanto a logros políticos, bastaría decir que la situación era tan grave que ningún gobierno desde 1996 al 2007 había podido acabar su periodo. 3 gobiernos consecutivamente fueron derrocados por traicionar el mandato popular. Bastaría decir que en 10 años tuvimos 7 presidentes. Hoy todo es distinto. Desde el 2006 hemos ganado 9 procesos electorales seguidos, entre ellos 2 reelecciones en una sola vuelta. El sistema ecuatoriano contempla 2 vueltas y no se obtiene más del 50% de los votos. Hemos ganado 2 reelecciones en una sola vuelta y 3 consultas populares, ejemplo de democracia directa. En las últimas elecciones presidenciales, y gracias, Monsieur Président, por vuestra felicitación, gracias por sus felicitaciones. En las últimas elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero de este año, el pueblo ecuatoriano nos ha ratificado su confianza al darnos la victoria electoral en una sola vuelta con más del 57% de los votos, casi 35 puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor, lo cual representa cerca de 3 millones de votos de ventaja. Y hemos obtenido 100 asambleístas de un total de 137, es decir, 73% de la representación parlamentaria. La revolución ciudadana triunfó en 33 de las 34 circunscripciones electorales dentro y fuera del país y obtuvo representantes legislativos en todas y cada una de estas 34 circunscripciones. Es decir, se trata de un proyecto político realmente nacional y con una legitimidad democrática sin precedentes en historia ecuatoriana. Como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Y hablemos de derechos humanos, que es uno de los objetivos de la Unión Interparlamentaria. Hablemos de derechos humanos, ya que Ecuador y nuestro gobierno tienen mucha solvencia para hacerlos. Bienvenidos a uno de los apenas 7 países de los 34 del sistema interamericano que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte, no hemos invadido absolutamente a nadie, no hay aviones no tripulados matando selectivamente. No hay aviones no tripulados matando selectivamente y sin juicio previo a supuestos terroristas, junto con daños colaterales, entre comillas, como mujeres, niños, familia, vecinos, etc. En Ecuador, como en todo verdadero Estado de Derecho, se persiguen delitos, no personas, pero precisamente por ya ser un verdadero Estado de Derecho, nadie puede estar sobre la ley, lo cual molesta a los poderes fácticos de siempre, que nunca la cumplieron, que siempre ignoraron a esa ley. Si ustedes leen la prensa nacional e internacional, podrán creer que Ecuador está repleto de represión, de presos políticos, de periodistas en las cárceles. Todo esto es sencillamente por no habernos sometido a ese poder que domina la región y el mundo, la prensa mercantilista, que en el caso latinoamericano es además extremadamente mediocre y falta de ética. Lamentablemente, históricas instancias de derechos humanos también se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas. .
Precisamente hoy, en Washington, se están discutiendo las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo, de ONGs, ¿no?, de fundaciones, por el ONGismo más infantil, que cree que el único poder que puede atentar a los derechos humanos es el Estado, cuando cualquier poder puede atentar a los derechos humanos. El poder económico, las farmacéuticas que por su rentabilidad condenan a la muerte a los pobres que no pueden comprar la medicina para salvar sus vidas, los medios de comunicación que atentan contra los derechos humanos, de la reputación, intimidad, prestigio de las personas, poderes extranjeros que pueden invadir, bloquear otros países, están dominados por ese ONGismo infantil y por el capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. La comisión se ha convertido en un eco de la prensa mercantilista de la peor ralea. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué tenemos que discutir en Washington? ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del bloqueo criminal a Cuba? Bloqueo que incumple abiertamente la Carta Interamericana Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado. Aquí tenemos un representante de las Naciones Unidas y el secretario Ban Ki-moon, a quien extiendo mi cariñoso saludo. Bloqueo que ha sido condenado nada menos que 20 veces por las Naciones Unidas. La última condena en octubre del 2012, con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El bloqueo constituye, sin lugar a dudas, estas cosas hay que decirlas, basta de mirar hacia otro lado, basta de hacer mutis por el foro ante estas barbaridades. El bloqueo constituye, sin lugar a dudas, el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Pero atentos, ni siquiera aparece en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo repito, ni siquiera aparece en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que aplicar la ley y llevar a juicio a un periodista pillo pretenden considerarlo atentado a derechos humanos, no se dice nada del bloqueo a Cuba, o de las torturas en la base de Guantánamo, o de los derechos humanos de los agraviados por la prensa corrupta, que con sus insultos, difamaciones, atenta todos los días contra los artículos 11 y 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículos que se refieren al derecho a la honra, a la reputación, a la privacidad, a la intimidad familiar. Ecuador no aceptará más este descarado neocolonialismo. No podemos conectar esta clase de situaciones. Cabría preguntarse también, ¿para qué sirve la OEA si ni siquiera se pronuncia sobre problemas tan cruciales como el de las Islas Malvinas y las tomadas por la fuerza argentina en el siglo XIX? Colonia británica al frente de las costas latinoamericanas y a más de 11.000 kilómetros de Londres. Las Malvinas no son solamente argentinas, son latinoamericanas, pero la OEA no dice nada. Cabe indicar que el referéndum realizado en las islas hace pocos días tiene la misma validez que hacer un referéndum sobre pertenencia en algún barrio latino de Londres. Segunda pregunta: ¿cómo es posible que la sede de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encuentre en un país que no es Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de hecho no ha ratificado, no ha firmado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos? Hablemos de derechos humanos, con todo gusto. Por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo,
Corte Penal Internacional, Pacto de San José y un largo etcétera, somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero insisto, tampoco vamos a permitir ningún tipo de neocolonialismo. ¿Cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se financie casi en su totalidad por los países que no la reconocen, que no han ratificado el Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos? Sea financiada por estados denominados observadores, que no son parte de América, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, pagan para controlar a los demás, porque ellos no lo reconocen. Ellos no están bajo sus decisiones vinculantes. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta contradicción? Todos sabemos que de que el mundo es mundo, aquel que financia impone las condiciones. Ya basta de tanta hipocresía. Todo esto, queridas amigas y amigos, todo esto no se trata de una coincidencia, peor aún de ingenuidad, sino que responde a una visión política de doble moral que se aplicó y aplica en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas. Pero es una situación intolerable en América Latina del siglo XXI. Si no podemos corregir los últimos vestigios de neocolonialismo en nuestra América, debemos buscar, nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas, debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro. Aquí también hay una inmensa tarea, querido Fernando, para los parlamentos de la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido tan solo en el eco del mayor poder fáctico mundial, superior incluso al financiero, con el cual se haya frecuentemente hermanado. Me refiero al poder mediático. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con una relatoría de las 8 existentes, pero a diferencia de las otras 7, esta relatoría para la libertad de expresión es la única que cuenta con informe y financiamiento propio. Financiamiento básicamente de los Estados Unidos, que no reconoce a la comisión ni la relatoría, y en consecuencia no se somete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también cuenta con financiamiento de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. Este financiamiento propio e informe independiente supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos, como digamos el de las personas con discapacidades. No se engañen, sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Es estremecedor, queridas amigas y amigos, pensar en la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Lo que pensamos de personas que ni conocemos, probablemente lo que ustedes pensaban de mí al venir al país. Gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias, para nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, depende de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación. Aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio. Es uno de los temas que más me cuesta sintetizar, porque pocas veces he visto tantas contradicciones en defensa de intereses, pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Han tenido la habilidad de identificar negocios dedicados a la comunicación con libertad de expresión. Es decir, criticamos estos negocios, estamos en contra de la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como decir que criticar al presidente es oponerse a la democracia, o criticar al Parlamento es estar contra la democracia. Lamentablemente, todavía hay mucha gente que compra ese discurso. Tenemos, por ejemplo, la Fundación Fundamedios, creada y dirigida por los propios medios de comunicación, recibida directamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la sociedad civil ecuatoriana, a pesar de que no representa a nadie, y para denunciar la falta de libertad de expresión en el país por procesos legales seguidos contra ciertos periodistas. Cabe indicar que a Fundamedios la financia la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, y que en los famosos Wikileaks aparece como uno de los contactos de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
De esta forma, imagínense esta situación: estados soberanos, tenemos que ir a Washington a defendernos de las acusaciones de una fundación financiada por los Estados Unidos y defendernos ante una comisión y burócratas también financiados por los Estados Unidos. Brillante. Al mundo lo domina el capital. Un defensor, agente del sistema, el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, describe adecuadamente lo que es la prensa latinoamericana. Refiriéndose a Diario El Comercio de Lima, en las últimas elecciones peruanas, escribe, cito: viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas, silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despide e intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo. Cierro comillas. La pregunta es, ante tan grave situación y acusación, ¿qué se hizo? ¿Qué se hace? ¿Qué se ha hecho? El poder mediático es inmenso, sin legitimidad democrática, sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa, ya que cualquier crítica tiene la capacidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión. De la generación de la opinión pública pasaron a imponernos el estado de opinión. Esto no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho, atenta contra ellos. Por ejemplo, cuando la defensa o acusaciones se hacen en los titulares y no en los tribunales. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Al defender los intereses de estos grandes medios, no se está defendiendo la libertad de expresión, peor aún los derechos humanos. Se está defendiendo tan solo y como siempre los privilegios del gran capital. ¿Cómo cambiar esta situación? Debe ser, con todo el respeto, sin temor, uno de los grandes debates planetarios, y son cosas que los parlamentos deben enfrentar sin demora. Otro de los objetivos de la Unión Parlamentaria: derechos humanos, instituciones democráticas, analizar cuestiones de interés y preocupación internacional. Y vaya que aquí tendríamos para quedarnos unos 3 meses, ¿no? Todo un seminario. Pero bueno, les quiero presentar tan solo 3 casos ilustrativos, de ninguna manera exhaustivos. Sería maravilloso hacer un grupo de trabajo parlamentario para tener esa lista exhaustiva. Por ejemplo, cómo estas instituciones internacionales a los que los estados se adhieren de buena fe se convierten en fiscales de esos estados, cuando nunca se les otorgó esa atribución. Un caso, la Interpol. Desde el 13 de julio del 2000 hay un juicio penal en nuestro país en contra del expresidente Yamil Maguad, a quien incluso a nivel humano le tengo simpatía, solidaridad por todo lo que ha tenido que pasar, vive fuera del país, etc. Hace poco, después de 10, 11, 12 años de juicio, la Corte Nacional pidió la orden de captura internacional para el presidente Yamil Maguad. Y la contestación el 23 de enero del 2013 de la Interpol, con sede en León, es que una persecución política y el pedido de la Corte Nacional de un Estado soberano como el Ecuador fue desechado por una instancia burocrática como la Interpol. De nuevo, burócratas sin legitimidad alguna por encima de estados soberanos. ¿Hasta cuándo? Otro caso, este atentado a la soberanía de nuestros estados que constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin siquiera tener que agotar las instancias jurídicas internas, de hecho sin acudir a ninguna. Si ustedes quieren acudir a instancias interamericanas de derechos humanos, tienen primero que agotar las instancias jurídicas nacionales. Aquí no, aquí una transnacional con estos tratados puede llevar directamente a un Estado soberano a estos centros de arbitraje. Y se han dado aberraciones terribles. Por ejemplo, el caso Occidental, el petróleo, Oxy.
el Ecuador ha sido víctima de un terrible atropello jurídico, del cual puede ser víctima cualquiera de sus países si son en vía de desarrollo, por supuesto, ¿no? Atropello cometido por uno de los centros de arbitraje del Banco Mundial, el llamado CIADI, ante una demanda de esta petrolera estadounidense, a la cual, por incumplir la ley ecuatoriana y el respectivo contrato, se le aplicó la caducidad del correspondiente contrato. El Estado ecuatoriano, clara e injustamente, ha sido perjudicado en un laudo vergonzoso, ya que cito y abro comillas: los actos ilícitos de la OXY que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de empresas extranjeras. Cierro comillas, cierro cita. Continúo citando, abro nuevamente comillas. El laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio en términos jurídicos que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. Cierro comillas. Estas citas y expresiones no son el grito indignado de algún funcionario del gobierno ecuatoriano. Es el inusual voto salvado del árbitro Brigitte Stern en el laudo contra Ecuador en el CIADI, sorprendida por el descaro del írrito pronunciamiento. El CIADI ni siquiera tenía competencia para conocer la demanda de OXY, ya que de acuerdo a las leyes ecuatorianas y al contrato de participación firmado por la compañía, la caducidad no era materia de arbitraje. Pese a reconocer esto, el laudo dice, sí, no era materia de arbitraje, pero el tribunal se declara competente por sí y ante sí y decide que es un asunto importante para las inversiones y en consecuencia puede tratarlo, aunque explícitamente estaba excluido de arbitraje. El tribunal también reconoce que OXY violó la ley ecuatoriana y en particular violó la cláusula 16.1 del contrato de participación, pero juzga la ley. Esto es terrible, se acabó la soberanía. Dice, sí, usted incumplió la ley, pero la ley es demasiado dura. Imagínense ustedes que vayamos a uno de los países desarrollados, cometa cualquier ilícito, me traten de sancionar y digan, no, la ley es demasiado dura, así que bájeme nomás, no me sancione, ¿no? Juzga la ley del país, no es que dice no se aplicó la ley, no es que dice OXY no incumplió la ley, no, reconoce que la incumplió, reconoce que se aplicó la ley, pero juzga la ley del Ecuador diciendo que es demasiado severa frente a la pena, como que si el inversionista no conociera la ley. La sentencia de mayoría del CIADI otorga incluso cosas no pedidas por la compañía. Por ejemplo, Occidental había traspasado, y ese fue el motivo de la caducidad, el 40% de sus acciones a una tercera compañía. Esto es estafa para el Estado, porque cuando traspasan acciones, la ley ecuatoriana dice que se tiene que renegociar el contrato en mejores condiciones y nos tienen que pagar una prima por el contrato. Nada de eso hizo OXY, había perjuicio para el Estado. El laudo arbitral dice que la pobre Occidental no sabía, que actuó de buena fe, o sea, una de las petroleras más importantes del mundo no tenía abogados que le indicaran que estaban incumpliendo la ley. Y por haber traspasado 40% de sus acciones a una tercera compañía, Occidental solo reclamaba el 60% de su inversión. Pues bien, el CIADI, sin que se lo pida Occidental, declara nula esa transferencia y la compensa sobre el 100% de una inversión que ya no tenía. Y condena de esta forma al Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares, equivalentes al presupuesto anual de salud, y más de cerca de 500 millones en intereses. Un ejemplo del producto de las consecuencias de estos tratados de protección recíproca que son una antología al neocolonialismo de la explotación de nuestros países. Otro ejemplo, caso Chevron, que era Texaco, la compró Chevron hace algunos años. Texaco operó en Ecuador hasta 1992 y fue demandada hace aproximadamente 15 años por comunidades indígenas afectadas por la contaminación. Se trataba de un caso estrictamente privado. Chevron se pasó luchando la década pasada para que no se la juzgue en Nueva York, lugar de domicilio de la empresa, sino donde supuestamente se había cometido la infracción, es decir, en Ecuador. Se pasó luchando la década pasada para que el caso venga a cortes ecuatorianas, creyendo que podía comprar esas cortes. Y logró que venga a cortes ecuatorianas, pero perdió, no ganó.
Y se ha pasado la siguiente década destrozando esas mismas cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas. Y como retaliación a que perdió su juicio, además de una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador, nos demanda ante otro centro de arbitraje, en este caso de Naciones Unidas, un CITRAL, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pero en primer lugar, un Tratado de Protección Recíproca de Inversiones no aplica para un juicio entre privados. Y en segundo lugar, lo más grave, Chevron dejó el país en 1992 y el tratado recién entró en vigencia en 1997. Esto es escandaloso. Se aplica retroactivamente la ley. Todos tenemos que gritar ante estos atropellos. Y pese a todo esto, en forma inaudita, el tribunal se declara competente y más aún ordena detener la sentencia contra Chevron. Se acabó la soberanía del país. Eso no lo vamos a permitir. Necesitamos el apoyo de todos los parlamentos del mundo, querido Corcho. ¿Cuál es la realidad? Que estos tratados de protección recíproca de inversiones impuestos en los 90, en plena noche neoliberal, aceptados por gobiernos entreguistas, son un atentado a la soberanía de nuestros países. Y hay negocios alrededor de todos estos conflictos. El informe publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, titulado "Cuando la injusticia es negocio", señala que un pequeño grupo de estudios jurídicos, árbitros y especuladores financieros internacionales alimenta interesadamente un auge del arbitraje, que se ha multiplicado 4 o 5 veces, auge del arbitraje de inversiones, que cuesta a los ciudadanos miles de millones de dólares e impide que se adopten leyes en beneficio del interés público. Según el estudio, un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales, cito, se están enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales, cierro cita, y promueven activa y permanentemente nuevos casos y cabildean, cito nuevamente, en contra de toda reforma a favor del interés público. Cecilia Olivet, una de las autoras del informe, afirma que la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas, mientras que las multinacionales se benefician. Un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos. La investigadora asegura que además un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y la demanda contra gobiernos sigan generando millones de dólares. Aquí, queridas amigas y amigos, pueden ver mucho de lo que pueden hacer y deben hacer nuestros parlamentos. Basta de tanta explotación. Y hago un llamado. Estamos organizando a todos los países perjudicados por estas transnacionales a unirnos en la lucha contra tanta explotación. Separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos, nosotros les pondremos las condiciones al capital internacional. Y el tercer ejemplo de estos 3 ilustrativos que le quería decir, el grupo de acción financiera llamado Gafi. Ustedes saben que Estados Unidos de América fue objeto el 11 de septiembre de 2001 de uno de los peores atentados terroristas de la historia, que cegó la vida de centenas de personas, muchas de ellas ecuatorianos migrantes. Más de 30 ecuatorianos murieron en los atentados. Como ustedes conocen, luego de la referida tragedia, los Estados Unidos advirtieron que era necesario controlar el movimiento de capitales, ya que descubrieron que el financiamiento de ese cáncer llamado terrorismo se había generado de las propias cuentas de bancos americanos. Y reforzaron dentro del grupo de las 7 potencias autodeclaradas las más ricas del mundo al Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, con el fin de establecer mecanismos de coordinación para que todos nuestros países tengan un adecuado control del financiamiento del terrorismo y del narcolavado. En Sudamérica, estas acciones se denominaron Gafi Sud, Gafi del Sur. Esa buena intención inicial se están convirtiendo en otro nuevo mecanismo de dominación de los países hegemónicos, ya que realizan evaluaciones, entre comillas, para determinar los países que no cumplen con los estándares de control en esta materia. Estas evaluaciones las utilizan en ocasiones políticamente
contra los países que no siguen las corrientes políticas de Washington y con el fin de realizar retaliaciones políticas. En este momento tenemos presiones de los países del Grupo de los 7 y del GAFI para poner al Ecuador en la lista negra, esto es, en la lista de los países que en opinión de estas grandes potencias apoyan al terrorismo. Ahora resulta que apoyamos al terrorismo, solo porque nuestro Parlamento no ha aprobado unas precisiones técnicas a las leyes penales que tenemos, que por cierto sí persiguen el financiamiento al terrorismo. Es la hora, señores, de crear mecanismos de control internacional legítimos de las Naciones Unidas. El GAFI no es Naciones Unidas, no es nada. Controles, pero quieren chantajearnos y cerrarnos cuentas en el extranjero, etcétera. Resulta que somos nosotros los que lavamos dinero y financiamos al terrorismo. Vaya, vean a quienes pertenecen por los paraísos fiscales donde sí se lava dinero y todo se mantiene en el anonimato. Es hora de crear mecanismos de control internacional que vayan más allá de los intereses geopolíticos de las potencias económicas. A no dudarlo, nuestra amistad con el gobierno de Irán, que la ratificaremos 1 y 1000 veces, no tenemos que pedirle permiso a nadie para establecer relaciones bilaterales con los países que querramos. Pero sin lugar a dudas, esa amistad con el gobierno de Irán está cobrando la factura para quienes no les gusta esta relación política. Esta 128 asamblea busca poner la gobernabilidad democrática en el corazón del desarrollo. Si he aprendido algo, queridas amigas y amigos, en estos 6 años como presidente, es que al mundo lo domina el capital y los intereses de países hegemónicos, también dominados por dicho capital. Mientras esta situación no cambie, tendremos democracias restringidas o abiertamente ficticias y falta de gobernabilidad nacional en los países más débiles, así como falta de gobernanza o gobernabilidad a nivel mundial. Se habla mucho de globalización, pero es una globalización que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo mercados planetarios, que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores en el mundo, y que sin mecanismos de gobernanza adecuados, que no existen, tendrán serias implicaciones como le está teniendo para los países más débiles. Esto agravado con graves contradicciones. Por ejemplo, cada vez se potencia más la movilidad de mercancías, de capitales, pero que se criminaliza la principal de las movilidades, la movilidad humana. Aquí, como economista, pues pienso en la analogía, la similitud que tiene la situación actual de esta globalización, que insisto, no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo un mercado planetario, con el capitalismo salvaje del siglo XVIII, cuando empezó la revolución industrial, cuando los niños morían frente a las máquinas, se trabajaba 7 días, niños hasta 5 años de edad, 12, 14 horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de estados nacionales y de esta forma acción colectiva que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico. Esa acción colectiva a nivel mundial en la tan mentada globalización no existe y se están dando excesos similares cuando para poder competir en los mercados globales, por ejemplo, se precariza la fuerza laboral, la clase trabajadora de los países más pobres. ¿Cuánto pueden hacer los parlamentos aquí para legislar, para coordinar y poder dar una verdadera gobernabilidad a esta globalización neoliberal, inhumana y cruel? Otro de los objetivos y el específico de esta reunión es el crecimiento sin fin o un crecimiento con fines, el buen vivir. Todos sabemos que generalizar el nivel de vida de los países hoy llamados desarrollados es sencillamente imposible. Para que todos los habitantes del planeta tengan el nivel de vida y la forma de vida de un neoyorquino, se requerirían 5 planetas. Hay que cambiar la noción de desarrollo. Y eso es lo que ha propuesto Ecuador, con concepto ancestral de nuestros pueblos quichuas, el summa causai en quichua, buen vivir, que trata de vivir con dignidad, satisfaciendo necesidades de base, pero en armonía con los demás seres, en armonía con uno mismo, armonía con los demás seres humanos,
con el respeto a las culturas, en armonía con la naturaleza. Pero aquí es básico la idea de armonía con la naturaleza y respetar el único planeta que tenemos. Y permítanme hacer algunas reflexiones en este aspecto desde el punto de vista económico sobre los problemas ambientales. Los bienes ambientales son bienes públicos, es decir, libre acceso. Los países que consumen esos bienes ambientales no tienen por qué compensar por ese consumo. Si lo pueden respirar en forma gratuita, el aire puro que genera la selva amazónica lo puede respirar el planeta entero sin tener que compensarnos en absolutamente nada. Pero si yo quiero comprarle un tractor a Estados Unidos o a Europa, tengo que pagarles, compensarles por el tractor, por todo el medio ambiente, insisto, que genera la selva amazónica, pulmón del planeta, sin el cual la vida humana en la Tierra no solo sufriría un grave deterioro, sino la extinción total. Los países de la cuenca amazónica no recibimos absolutamente nada a cambio. Imagínense ustedes por un instante si la situación fuera la inversa y los generadores, los productores de bienes ambientales, bienes públicos ambientales, fueran los países hegemónicos y nuestros países fueran los contaminadores. ¿Quién puede dudar que hace rato nos hubieran obligado, incluso por la fuerza, invasiones, etcétera, a pagarles, entre comillas, una justa compensación por esos bienes ambientales? Por supuesto, todo en nombre de la justicia, el derecho internacional, la civilización. La compensación por la generación de bienes ambientales implica un problema político de redistribución del ingreso global. Pero ¿cuál es la paradoja? Resulta que los países ricos también producen bienes públicos de libre acceso, sin barreras técnicas para la exclusión. Por ejemplo, el conocimiento. Generan mucho conocimiento, que es un bien de libre acceso. Pero entonces sí imponen barreras institucionales, básicamente patentes, para ser compensados por ese bien. Para los países que no generamos conocimiento, lo mejor que podría sucedernos es no tener barreras para acceder a este bien. Pero aquí en nuestro país mismo existe hasta cárcel por no pagar royalties, regalías, que es lo más parecido a la cárcel por deudas, dicho sea de paso. Es decir, todo está en función del poder, no de la lógica ni de la justicia. Los bienes ambientales que nosotros producimos, bienes públicos de libre acceso, se los consume gratuitamente. Los bienes públicos que ellos producen, como por ejemplo el conocimiento, si se ponen barreras institucionales y hasta cárcel si no se pagan los respectivos royalties. Lo triste es que muchas veces con entusiasmo participamos en esos mecanismos injustos, diría, de explotación. Queridas amigas y amigos, perdónenme si me he extendido demasiado, quería contarles tantas cosas, pero quiero concluir. El orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Los dobles estándares cunden por doquier y se quiere sostener hasta las más aberrantes irracionalidades, todo en función del capital, especialmente el financiero, y de intereses de países hegemónicos, insisto, también dominados por dicho capital. Creo que ese es el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI. Seres humanos sobre el capital. No quiero abundar y extenderme en la crisis en Europa, pero en la raíz no están cuentas, no están que estas paquetes, que estas medidas. En la raíz del problema está quien manda en la sociedad, si el capital o el ser humano, y allá manda el capital. Todo está en función del capital. El gran desafío de la humanidad del siglo XXI son los seres humanos sobre el capital. Sociedades dominando los mercados, no sociedades dominadas por los mercados. Como decía Fernando Cordero, el mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos en sociedades con mercado, pero no en sociedades de mercado. Es decir, sociedades, vidas, personas convertidas en una mercancía más, todo en función de esa entelequia llamada mercado. Creo que ese es el desafío del siglo XXI, de la humanidad del siglo XXI, que lo comparto con ustedes. Los parlamentarios pueden hacer muchísimo para aquello. Los parlamentarios, queridas amigas y amigos, queridas parlamentarias y parlamentarios del planeta, pueden legislar para que finalmente la justicia, como sostenía Trasímaco hace 3000 años, no sea tan solo la conveniencia del más fuerte. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta que también es su parte. Muchas gracias.